sea el hombre que confía en otro hombre. Gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar. ¿Qué tal? Muy buenos días, maestra Imelda. Nos presentamos, somos el equipo 6. Soy su servidor, Axel Eduardo Ángeles Villanueva. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina Emiliano Carlos Hernández. Soy Morales Pelusa Miguel Ángel. Eduardo Leonel Alfaro Ramírez. Cortés Serán Ryan. Lozada Chulia Miguel Ángel. Y Hernández Gómez Uciel. Hoy les vamos a hablar de la ética y la moral, pero haciendo un énfasis más en los autores Kierkegaard y Jean-Paul. El principal tema yo creo que deberíamos de tomar sería la ética y la moral. La ética es un conjunto de normas y principios a nivel social y la moral es un conjunto de normas y principios a nivel individual que fomentan y forman a cada persona de forma individual y socialmente, que son un conjunto pero no son lo mismo. Por lo tanto, para empezar, la ética es un conjunto de normas, valores que hacen una reflexión filosófica sobre lo que es correcto o incorrecto. Estudia y evalúa los fundamentos y razones detrás de las normas morales para crear un ambiente justo y con respeto. Sin en cambio, la moral es el conjunto de valores, principios, normas y costumbres. Son de carácter más prácticos que la ética y especifican, guían decisiones y acciones con el sentido de lo correcto o incorrecto de un sujeto o de una sociedad. De ahí se derivan lo que son las características. Características de la ética son que son principios aplicables a todas las personas sin importar su sociedad o cultura. Análisis crítico de nuestras acciones y sus impactos en los demás. Reconocimiento y asunción de las consecuencias de nuestros actos y la capacidad de tomar decisiones basadas en principios éticos. Sin en cambio, las características de la moral son: la moral hace que las personas se adhieran a dos principios y valores establecidos por la sociedad. Regula las acciones y relaciones que pueden tener consecuencias para otras personas. Es un rasgo natural, por lo que cada sociedad tiene su propia moral. Y los valores morales permiten diferenciar en tinte a lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo injusto y lo justo. Kierkegaard era un filósofo francés existencial que utilizó elementos en su investigación de la ética y la moral. Estos de sus conceptos principales fueron el existencialismo, que era la énfasis de la individualidad, la subjetividad, también era la importancia de la experiencia personal y emocional, y la fe era la relación con lo divino y la existencialidad. Jean-Paul Sartre era un filósofo francés. Utilizó varios elementos en su investigación sobre el pensamiento ético y moral. Algunos de estos conceptos principales fueron como el existencialismo, que era el énfasis de la libertad y la responsabilidad individual. La libertad radical era la humanidad que tiene la capacidad de elegir. Y la responsabilidad, que era asumir las consecuencias de nuestras acciones. Un filósofo que aportó a la filosofía el concepto del existencialismo y abrió el camino para que esta corriente filosófica se desarrollara en el siglo siguiente. Otras de sus aportaciones fue el existencialismo, la duda subjetiva y repetición, el negativismo, la relación entre libertad y angustia, el concepto de vida, el concepto de libertad y el concepto de angustia. En el caso de Jean-Paul, tenemos que él se basa en que el ser humano es libre, responsable de sus actos y que la existencia como tal del ser humano procede de su esencia. Para Sartre, el existencialismo es una forma de humanismo que implica tener empatía por los demás y abogar por la responsabilidad social. Unas de sus ideas principales fueron que el hombre es libre porque es libre de toda determinación gracias a la estructura precognitiva de la conciencia. El hombre está condenado a ser libre porque no se ha creado a sí mismo, pero al mismo tiempo es libre porque es responsable de todo lo que hace. Podemos encontrar varias obras importantes en la vida de Søren Kierkegaard. La primera que podemos encontrar es Temor y Temblor, donde aborda el dilema moral a través de la historia de Abraham, explorando la tensión y diferencias entre la ética universal y la fe individual. La segunda obra es Las obras del amor, donde reflexiona sobre el amor como una
responsabilidad moral y cristiana, dejando claro lo que es el amor propio y el amor desinteresado. Y una de las más importantes es o lo uno o lo otro, donde explora de manera cotidiana lo que es la ética y la estética. Pues yo me explicaré lo que expresa en sus obras Chartreux, con base en las 3 obras que destaqué para explicar básicamente la moral y ética, que representa mucho el valor y la expresión que representa la humanidad a lo largo del mundo. Entonces, este autor representa a sus 3 obras como la náusea, la incertidumbre humana y el ser y la nada. Estas obras representan mucho las características que representan mucho la moral y la ética. Cada obra expresará lo que significa o lo que él entiende por la ética y la moral. Estas acciones que representa en sus obras narrará y describirá en su forma personal lo que él describe, las acciones, los valores, la cultura, la civilización humana en lo general. Entonces, cada obra representa un factor clave en sus respectivas formas de teorizar o su forma de pensar en la ética y moral, porque cada autor, como anteriormente hemos comentado, representa cada quien su idea, su complemento, su narración, entre otras cosas, ya que cada persona tiene su forma de representar la ética y la moral. Entonces, estas obras representarán rápido el significado de cada una. El ser y la nada representa básicamente el autoengaño, la mala fe, en la que puede representar mucho la mala fe de una persona o de varias. Entonces, básicamente ahí representa la moral que ejerce esa persona y la ética en lo general de la sociedad. En el existencialismo, en la humanidad o es la humanista, representará la ética como algo más personal en las acciones de cada individuo. Ahí se narra, ahí en esa obra, lo que realmente representa en cada persona su ética y cómo la va a conformar y cómo la va a actuar en su día a día. En la última obra que se va a representar, que es la náusea, ahí se explicarán muchos temas de la moral, no solo individual, sino en la sociedad. Entonces, la náusea, aunque sea una novela, representa mucho las acciones y los pensamientos que las personas pueden llegar a tener o incluso actuar en su día a día. Entonces, esto serían las obras importantes de Chartreux y sería todo por mi parte y muchas gracias y que tengan un buen día.